Los soldados alemanes abandonaron Groenlandia tras completar la misión de exploración. Alemania es uno de los 8 países que desplazaron soldados a la isla con el propósito de determinar qué se puede hacer para fortalecer su seguridad. Esto ocurre en medio de las amenazas de Trump por anexionar Groenlandia, a quien de hecho no le agradó la presencia militar europea. El sábado anunció que impondrá aranceles a los 8 países miembros de la OTAN que enviaron militares a la isla. Ante la situación, el jueves se realizará una cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea tras una reunión de emergencia de los embajadores de los países del bloque celebrada el domingo en Bruselas. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise y tengo el gusto de saludar desde Múnich a la experta militar Marina Mirón y desde Copenhague al periodista Ancho Lamela. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ancho, comienzo contigo. ¿Hace Dinamarca algún balance de esta misión de exploración? ¿Qué se comenta ahí en Copenhague? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues en realidad balance como tal no han hecho. Ellos, Dinamarca, digamos que ha sido bastante hermética en toda esta cuestión. Hablan siempre de que son unas maniobras para reforzar la seguridad en el Ártico, como pide Trump. Y básicamente comenta, sí, que evidentemente tanto la primera ministra danesa como el presidente autonómico groenlandés han agradecido el apoyo, la solidaridad de los países europeos, pero no han comentado demasiado ni de las decisiones que toma cada país, sino que simplemente se han limitado a agradecerlo. Y Dinamarca sigue adelante con la misión, que hablan de reforzar la presencia militar permanente en Groenlandia y unas maniobras que ya empezaron el año pasado, y de hecho hoy se está comentando que esta noche van a llegar un centenar más aproximadamente de soldados a Groenlandia. Se han enviado alrededor de 200, lo que comentan los medios daneses, porque oficialmente no hay una cifra concreta. Y bueno, no han dicho ni que la misión ha terminado, sino al contrario, que se sigue reforzando la seguridad en Groenlandia y que están previstas maniobras para más adelante. Es decir, aumenta la presencia militar en Groenlandia. Y Marina, ¿cómo se puede analizar esta misión de exploración desde el ámbito militar? Porque si bien Alemania, por ejemplo, apuntó a Rusia y a China y no a Estados Unidos, Trump se mostró molesto por la presencia militar. Entonces me pregunto, ¿cuál era el objetivo real de esta iniciativa y qué conclusiones se pueden sacar? Es una buena pregunta porque realmente no se sabe, no se comenta cuál es el objetivo real. Se puede suponer que por un lado es algo que los miembros europeos de la OTAN quieren una muestra de fuerza en la región, es decir, para comunicarle a Trump que sí que hay una presencia militar y que los europeos lo toman en serio, todo lo que dice la administración estadounidense. Además, Trump dijo que es una cuestión de seguridad nacional estadounidense porque hay una amenaza por parte de Rusia y por parte de China. Quizás es una forma de mandar el mensaje a la Casa Blanca diciendo que nosotros mandamos entonces tropas para disuadir a los rusos, si es la preocupación, y a los chinos. Y por otro lado, también es una muestra de fuerza que quiere decir que, bueno, los europeos no están de acuerdo ni con el plan de vender Groenlandia, ni con el plan de la posibilidad que los Estados Unidos van a utilizar la herramienta militar para alcanzar su objetivo. Y al mismo tiempo estamos viendo también medidas económicas que se van a tomar porque la Unión Europea está intentando de resistir y de resolver este problema con Groenlandia, pero claro, tiene suficiente fuerza, tanto económica como militar, para dar cara a los Estados Unidos, pues eso es la cuestión. Y Ancho, comentabas que este lunes probablemente lleguen más soldados a la isla, pero en el caso puntual de Alemania, el domingo vimos cómo se retiraron esos 15 soldados que había enviado en Berlín. ¿Y hasta qué punto la retirada de estos soldados responde a la presión ejercida por Donald Trump tras amenazar con aranceles a los países con presencia militar en la isla? Sabemos que el sábado Trump amenazó a sus aliados con imponer aranceles del 10% a los miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, una cifra que incluso podría subir al 25%, según dijo Trump, a partir de junio. ¿Tiene esto alguna correlación? ¿Tú cómo lo ves? A ver, oficialmente Alemania ha dicho que simplemente han terminado la misión de exploración. Noruega ha anunciado hoy
que esta semana también va a traer de vuelta sus tropas. Realmente son dos oficiales que enviaron, ¿no? Una contribución muy pequeñita. Pero y también ha argumentado lo mismo, ha dicho lo mismo, que simplemente era una misión de exploración para estudiar posibles envíos posteriores y nada más, con lo cual lo han desligado del anuncio de Trump, de las amenazas por los aranceles, pero digamos el momento en que se produce da que pensar de que puede tener alguna relación. De momento el resto de países, ni Suecia, ni Países Bajos, ni Finlandia, hasta donde yo sé, han dicho nada. Con lo cual, bueno, se puede especular, pero está claro que hay una coincidencia en el tiempo y en el momento de que un par de días después o un día después de que Trump dice esto, dos países ya anuncian que van a traer de vuelta sus tropas, ¿no? Con lo cual, como mínimo, da que pensar, ¿no? Diría yo. Claro. Y tú, Marina, ¿qué sabes al respecto? Porque, bueno, vimos cómo Alemania retiró a sus soldados, pero ¿qué pasa con los demás países? Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, que también habían enviado soldados a la isla. ¿Tienes detalles al respecto? ¿Siguen ellos ahí? ¿Quiénes son esos nuevos soldados que se espera que lleguen hoy? ¿Qué informaciones nos puedes dar al respecto? Pues desgraciadamente no tengo más informaciones de lo que ya había comentado antes. Es un pequeño despliegue que, según las fuentes oficiales, forma parte de un ejercicio militar, de una exploración, pero no sabemos realmente nada más allá. Es un despliegue bastante pequeño y yo creo que se podría utilizar como un mensaje político para la Casa Blanca. La otra pregunta es cómo lo va a interpretar la administración de Trump, es decir, el mensaje que los europeos quieren enviar a los Estados Unidos es X, pero será percibido de la misma forma como ellos quieren. Pero tenemos que esperar lo que sale de Groenlandia, porque de momento, pues al menos hasta que yo sepa, no hay tantos detalles que se podría discutir qué es exactamente lo que hacen ahí las tropas. En la esfera internacional se podría ver esto como un mensaje hacia el presidente estadounidense Donald Trump. Ancho, me gustaría que nos acerques al ambiente en Dinamarca. ¿Tuvo algún impacto la misión de exploración europea en Groenlandia? ¿Hasta qué punto ocupó un lugar relevante en el debate político y mediático? ¿Qué se comentó durante estos últimos días ahí? Impacto, desde luego, a pesar de que es una misión simbólica y que son pocos soldados los que han viajado, el valor que tiene del mensaje que estás enviando es evidente y eso sí que se ha destacado. Se ha hablado del apoyo de Europa, de que Dinamarca no está sola y eso lo han resaltado también muchos líderes políticos. En Groenlandia diría yo que también ha habido, aparte de esto, aparte del valor simbólico de apoyo y tal, ha habido quejas, por lo que yo leo en medios groenlandeses, porque bueno, hay que tener en cuenta que aunque es una isla muy grande, la población es muy pequeñita, no están acostumbrados a tanta presencia militar, con lo cual ha creado también un poco de recelo. Y algún político groenlandés ha hablado de que, bueno, que hay que explicarle bien a la gente cuál es el objetivo de estas maniobras o de esta misión y que algún político ha instado a que las maniobras se realicen un poco fuera de las zonas más pobladas, ¿no? Para que la gente no se asuste. Pero yo diría que también casi más que lo de la misión militar, en estos últimos 2 o 3 días, lo que ha tenido más relevancia ha sido las masivas muestras de apoyo, las manifestaciones que ha habido tanto en Dinamarca, en muchas ciudades danesas, como en Nuuk, la capital de Groenlandia, y otros pueblos de Groenlandia. El sábado pasado miles de personas que se echaron a la calle para defender a Groenlandia, el derecho de los groenlandeses a decidir sobre su futuro y que Groenlandia no está en venta. Eso creo que es lo que más ha ocupado, por encima aún de la misión militar, que también ha tenido un papel destacado. Y Trump reiteró este lunes en su red social, Truth Social, que Dinamarca ha sido incapaz de eliminar la amenaza rusa de Groenlandia y consideró que ha llegado el momento de hacerlo. Es un argumento que viene reiterando desde hace ya un par de semanas. Marina, me gustaría preguntarte qué peligro real representa ese escenario planteado por Trump para Estados Unidos, que Groenlandia pase a ser ocupado por China y Rusia. Bueno, no sé hasta qué punto Rusia y China quieren ocupar a la isla, no está claro. Sí que sabemos que hubo ya hace muchos años que existe una cooperación económica entre Groenlandia y China, por ejemplo, por un lado.
Entonces, la cuestión de a quién pertenece o a quién debería pertenecer la isla no es una cuestión de hace un mes o 2 semanas, sino desde, yo creo que en 1949, los Estados Unidos ya querían control sobre la isla. O sea, tenemos que entender que la isla ocupa una posición geoestratégica en el norte, en el ámbito ártico, y los rusos y los chinos estaban trabajando ya hace muchos años que están trabajando ahí para crear y han creado una ruta logística. Yo creo que se trata más bien del control logístico de esta región y también la explotación de tierras raras también, pero es otra cuestión. Yo creo que se trata en principio de tener un control estadounidense sobre rutas logísticas. No creo que hay una amenaza inmediata de que Rusia y China podrían juntarse e invadir a Groenlandia. Son un control logístico y esas tierras raras que comentas, Marina, me gustaría que profundicemos un poco en eso, porque Ancho se sabe que la isla dispone de una riqueza importante en recursos naturales, en forma de reservas de petróleo no descubierto, de gas o incluso las tan preciadas tierras raras que nos comenta Marina. ¿Qué relevancia tienen estos recursos en las decisiones de Dinamarca? ¿Qué se comenta? Bueno, creo que es una cuestión compleja y que conviene aclarar, primero porque Groenlandia tiene un nuevo estatuto de autonomía desde el año 2009 que, entre otras cosas, le garantiza el derecho a autodeterminación y le garantiza el derecho a los ingresos del subsuelo. Con lo cual, Dinamarca, en teoría, no tiene derecho a nada de lo que pueda generar toda esa riqueza. Pero la cuestión es que hay que tener en cuenta que Groenlandia recibe una partida anual de unos 600 millones de euros de Dinamarca, que sumado a lo que Dinamarca paga de la sanidad, de la policía, los tribunales, se puede decir que prácticamente la mitad del presupuesto groenlandés lo pone Dinamarca. En el Estatuto de Autonomía groenlandés está marcado qué es lo que tiene que hacer Groenlandia para ser independiente, que tendrían que negociar con Copenhague, un referéndum, y si sale aprobado, aprobarse después por las dos cámaras, los parlamentos, Dinamarca y Groenlandia. Bueno, ahí se establece también, se ha creado un orden en el sentido de que si los ingresos provenientes del petróleo y de los minerales superaran la ayuda que recibe anualmente Groenlandia y Dinamarca, debería irse restando. O sea, es un tema un poco complejo. La otra cuestión sería cuán grande es esa riqueza. En cuanto al petróleo, son especulaciones. Yo lo que puedo decir es que cuando en los últimos 10, 12 años, digamos que hace una década, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, muchas compañías petroleras pidieron permisos de explotación. Bueno, años después casi todos los han devuelto porque o no han encontrado o las condiciones climáticas del Ártico hacen que no sea productivo sacarlo. En cuanto a los minerales, es cierto que Groenlandia tiene una riqueza importante de tierras raras, pero esas tierras raras se encuentran también en más países, no es algo único. Y luego, el problema de Groenlandia es la infraestructura. Hablamos de una isla de 2 millones de kilómetros cuadrados en la que el 80% está cubierto de hielo de forma permanente. En Groenlandia no hay carreteras alrededor de las poblaciones pequeñas y luego no hay nada para transportarse, o tienes que volar o vas en barco cuando no está helado o puedes ir en trineo. O sea, es muy difícil todo, con lo cual estamos hablando de un escenario, digamos, a más medio y largo plazo. Es inconcebible o impensable que Groenlandia pueda tener grandes recursos procedentes de los minerales a corto plazo. Y Ancho, ¿qué se comenta de ese precio que le puso Trump a la isla? ¿Se ha comentado en Copenhague de que se podría estar dispuesto a aceptar algo así? Es que es otra cuestión que yo creo que también está rodeada por confusión, porque legalmente Dinamarca no puede vender Groenlandia. Hay un estatuto de autonomía, recuerdo, y ahí se establece qué es lo que debería pasar. La única forma de que pueda vender a Groenlandia sería que Groenlandia se proclamara independiente. Después de que Groenlandia sea independiente, ahí ya puede hacer lo que quiera. Pero ahora mismo Dinamarca no puede vender Groenlandia. Hay una formulación legal establecida, tendrían que negociar los dos países, negociar las condiciones del referéndum y negociar sobre todo el apoyo danés, cómo se retiraría, cómo se digamos, crearía una estructura para poco a poco ir desmantelando ese apoyo económico. Yo diría simplemente una cosa: en 17 años de Estatuto de Autonomía, del nuevo Estatuto de Autonomía groenlandés, Groenlandia prácticamente no ha asumido ninguna competencia nueva, porque no tiene capacidad, no tiene ingresos. O sea, se tiene ingresos, pero
son la pesca y la ayuda de Copenhague. Y ahora están apostando un poco por el turismo. Con ese panorama no le da para asumir más competitivos, con lo cual es difícil pensar que ese país pueda ser independiente a corto plazo. Pero en todo caso, para ser independiente tendría que haber una negociación, un referéndum, hablamos de años. No es algo que pueda pasar de aquí a mañana. Otra cosa es que Estados Unidos invada la isla, eso sí, eso ya pues, lo puede hacer, pero legalmente no hay forma de que le pueda vender la isla a Estados Unidos. Y Marina, me gustaría que pasemos al análisis más macro geopolítico, que hablemos de la OTAN. ¿Representa este plan de anexión de Trump de Groenlandia un punto de quiebre para la alianza? ¿Se ve amenazado el futuro del bloque? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo primero lo que tenemos que entender es que por un lado tenemos la retórica de la administración o del mismo Donald Trump y por otro lado son las acciones, es decir, es simplemente una forma de presionar a los aliados europeos, a los miembros de la OTAN. Quizás es una manera de hacerlos invertir más recursos militares y desplegar más tropas a Groenlandia, no sabemos. Y también una forma de, digamos, de disimular un poco mientras que la administración de Trump está haciendo algo. Pero como en todos los medios se habla de Groenlandia, nadie se dará cuenta. O sea, para enfocar un poco la atención en este rincón. Otra cosa es, claro, si Trump decide utilizar fuerza militar, bueno, entonces no veo cómo la alianza podría sobrevivir. Es decir, que las capacidades, con como 50% de las capacidades militares, se proporcionan por los Estados Unidos. Entonces, si los Estados Unidos quieren utilizar sus fuerzas armadas para tomar la isla, entonces eso sí que podría terminar el fin de la alianza, porque, claro, digamos, se rompe la confianza de otros miembros. Y otros miembros, ¿en qué situación se encuentran? ¿Cómo pueden desplegar sus tropas contra las tropas estadounidenses, ya que todo está conectado? Por ejemplo, el mando operacional lo hacen los Estados Unidos. La logística, la mayor parte de logística y cosas así, inteligencia también, inteligencia satelital. Dicho lo cual, los miembros de la OTAN que se encuentran dentro de la Unión Europea y el Reino Unido y Turquía también, tendrán un gran problema, porque por un lado ya no hay confianza y además, ¿quién va a llenar este hueco que se quedará si los Estados Unidos realmente deciden utilizar la herramienta militar? Es decir, que los países europeos no tienen ni dinero ni capacidad para desarrollar estas capacidades que tienen los Estados Unidos. Y además tenemos que tener en cuenta, ir un poco más allá de lo militares, también la dependencia de las empresas como por ejemplo Palantir, como Boeing. Son empresas estadounidenses, entonces necesitan componentes. Si Trump dice hay aranceles o dejamos la exportación de cualquier componentes militares, porque los europeos ya son enemigos. Entonces, ¿qué hacemos? Y estamos ante un gran dilema. No es únicamente la sobrevivencia de la alianza de la que hablamos aquí, sino también la propia defensa de los países europeos, o sea, de los demás miembros de la OTAN. Un complejo escenario con muchísimas aristas. Y ya para ir terminando, Ancho, tras la reunión en Washington la semana pasada, Dinamarca anunció un grupo de trabajo con Estados Unidos. ¿Ha trascendido algo más de esta iniciativa? ¿Se sabe algo más al respecto? Bueno, la verdad, me río porque, a ver, cuando el ministro de Exteriores danés, Rasmussen, presentó el acuerdo de que se iba a crear un grupo de trabajo, él habló de un grupo que estaban de acuerdo, digamos que estaban de acuerdo en estar en desacuerdo, y que se trataba de seguir hablando para
digamos, tratar de satisfacer las necesidades de seguridad de Estados Unidos, pero respetando lo que Dinamarca llama sus líneas rojas, y es que la soberanía de Groenlandia no se puede cuestionar. Bueno, al día siguiente la portavoz de la Casa Blanca dijo otra cosa completamente distinta, que eso era un grupo técnico para seguir avanzando en la adquisición de Groenlandia. Dinamarca sigue negando que eso es lo que se haya acordado. De hecho, anoche Rasmussen, el ministro de Exteriores danés, estuvo en Oslo y en una rueda de prensa volvió a reiterar que el grupo de trabajo, pues que el objetivo es ese, que ellos, dijo que ellos siguen apostando por el diálogo, pero claro, si Estados Unidos entiende que ese grupo de trabajo es simplemente es un grupo técnico que se trata de avanzar en cómo pueden comprar Groenlandia, pues pocas reuniones va a haber, ¿no? Pero Dinamarca sigue diciendo que ellos quieren el diálogo como primera vía y no van a abandonarlo hasta que sea completamente inevitable. Pero bueno, parece difícil que, digamos que con esas dos perspectivas distintas, tan completamente distintas de lo que se tiene que discutir ahí, pues parece difícil que pueda llegar a algún lado, ¿no? Una noticia en desarrollo que estaremos siguiendo muy de cerca aquí en DW. Marina Mirón, experta militar desde Múnich y desde Copenhague. El periodista Ancho Lamela, los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta una próxima ocasión, que estén muy bien.